Sí, Sí, ingeniero. Ok, Buenas a tardes, ver, ingeniero. Buenas tardes, Sí. ingeniero. a ver, Buenas tardes, se escucha, ingeniero. vayan Sí, se por escucha. favor activando sus cámaras, vamos a iniciar la clase. Bueno, saquen sus apuntes, vamos a continuar comentando sobre el contenido de la materia. Ingeniero, disculpe, una pregunta. ¿Sí? Con respecto a los grupos, un temita, ¿sería ahorita o después de clase? ¿Qué grupos? Lo que pasa es que acabo de adicionar y quiero meterme a un grupo. No sé si lo podemos tratar ahorita o después No, de no. Ahora, no, después de clase ya no hay nada, Carlos. ya, para habilitarlo para que yo pueda meterme a mi grupo, al grupo 5. Que la actualización para que me aparezca en el virtual es 24 horas un día y no me aparecía. ¿Y ahora ya aparece? ¿Ya aparece hoy día? ¿Ya está en la plataforma? en enero yo igual no tengo grupo, quería meterme al grupo 4, ya hablé con ellos. Ok. Espérenme un ratito. Bien, ¿quién era el joven que estaba hablando? Orellana, ¿qué apellida? Orellana Zapata, Luis Enrique, quiero ir al grupo 5, ahí están mis compañeros. Ulloa, Yarari, Córdoba. Sí, sí, ingeniero, con Ulloa, grupo Bueno, Ulloa. Orellana Zapata, ¿cierto? Sí, ingeniero, Orellana Zapata, Luis Enrique. Ya, espérenme un ratito, voy a actualizar esto. Bueno, listo. Orellana ya está en el grupo número 5.
Gracias, ingeniero. Bien, ¿quién era otra señorita? Yo ingeniero, al grupo 4. De Álvarez, Gómez, Montaño, Reyes. Sí, ¿Qué apellido, apellido de usted? Justiniano Pessoa Cecilia. Listo, Justiniana Cecilia Pessoa, ya está en el grupo número 4. Eres ingeniero. ¿Nadie más, cierto? Bueno, bueno, vamos a continuar comentando acerca de algunos aspectos relacionados a lo que es el software como producto. Estuvimos hablando, por ejemplo, de algunas situaciones que se presentan donde habíamos destacado bastantes atributos, llamémoslo así, favorables desde el punto de vista de la utilidad que tiene el software para el humano. Pero también habíamos encontrado algunas cosas que se podrían considerar como aspectos que podrían dejar en entredicho algunas cosas, ¿no? Entonces, vamos a continuar hablando sobre ello. Por lo pronto, pongamos esto. Lo que vamos a hacer acá es tratar de encontrar algunas características que podrían ser algo particulares en el ámbito del software. Y para hacer eso, vamos a hacer una comparación entre el software y otros productos, ¿listo? Por ejemplo, el hardware. Podría ser un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar esta tablita para comparar las características, por ejemplo, de algunos otros productos que también, obviamente, elabora el humano, con el software. Y la idea es que al final podamos llegar a una conclusión de cuán similar, equivalente o distinto es el software comparado con otros productos. Usemos como ejemplo el hardware. Esperen un ratito, por favor.
Tengo un pequeño problemita en la gargantita, pero bueno, sigamos. Decíamos que vamos a comparar algunas características entre otros productos y ver qué tan similares son con respecto al software. Por ejemplo, una que seguramente todos podemos compartir es que cualquier otro producto hecho por el humano, sin hablar de software, usemos como ejemplo a hardware, se podría considerar que son tangibles. Y estos que son tangibles, a su vez, nos permiten tener bastante claras algunas figuras, como por ejemplo, nosotros como humanos, tenemos algunos mecanismos que nos permiten interactuar con lo que nos rodea. Y a su vez, obviamente, también nos permite saber la existencia de objetos, cosas que nos rodean. Normalmente para eso usamos los sentidos, ¿no? ¿Sí? Usamos los 5 sentidos como como herramientas o mecanismos de interacción, una especie de sensores. Y al decir que es tangible, por ejemplo, estamos hablando de algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que ocupa un lugar en el espacio, que los podemos tocar, seguramente. Los podemos ver también. Y por lo general, no sé, imagínense una casa, un avión, una computadora, una ropa que produce o hace el humano, sí, comparte esta característica. Pero si nos vamos al lado del software, ¿será que podemos decir que el software es tangible? No. No, pues no, o sea, no hay por dónde puede el software sea tangible. Sin embargo, sabemos que el software existe. Hace rato hemos dicho que los sentidos lo usamos como mecanismos que nos permiten percibir las cosas que nos rodean. En este caso, a ver, ensayemos los 5 sentidos para ver si alguno de ellos nos sirve para percibir al software. A ver, empecemos. ¿Al software lo podemos oler? No, lo podemos degustar. Poco. ¿Lo podemos oír? No. ¿Lo podemos tocar? ¿Se puede tocar el software o no se puede tocar? No, si es un software que tiene como pantalla táctil, ¿será que lo tocamos al software? No, pues no, o sea, estamos tocando la pantalla, no al software. ¿Y lo podemos ver al software o no lo podemos ver? ¿Cuántos? A ver, levanten la mano, ¿quiénes han visto al software? Medio que queda en entredicho, ¿no? A ver. Verlo al software queda bastante discutible porque, ¿qué miramos? Miramos, no sé, letras, colores, imágenes, números. Y si nos damos cuenta, todo ese tipo de aspectos que miramos, todos esos aspectos que miramos, al final, con seguridad, no tiene nada que ver con lo tangible. Por lo tanto, tampoco ocupa un lugar en el espacio del software, no ocupa un lugar en el espacio. ¿Alguien se tropezó alguna vez con algún software? No pasa. Entonces, ¿qué es el software? O sea, una característica que podría de repente relacionarse con esta que es tangible, pero tal vez siendo opuesta o siendo similar, no sé. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué le podrían llamar ustedes al software? Si bien es cierto, es un objeto, sí, pero no es un objeto que ocupa un lugar en el espacio, sí es verdad. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? ¿Qué sería el software? ¿Qué tipo de objeto es? Un objeto abstracto.
Eso, ¿no? Está correcto. Eso. ¿Y lo abstracto se puede ver? No, ¿no? O sea, si no dejaría de ser abstracto, pues, ¿no? Entonces, sí se lo puede representar, es cierto. ¿A través de qué? A través de representaciones. ¿Por qué? Porque los números, las letras, los colores, las figuras, etcétera, que típicamente representan el software, son abstracciones. Y nosotros como humanos, entonces, fíjense, estaríamos hablando de lo siguiente, que los 5 sentidos no son suficientes para entender que el software realmente existe. Precisamos de algo más que los 5 sentidos. ¿Y qué es ese algo más? Obviamente, estaremos hablando de la capacidad de entender, comprender objetos que no los podemos tocar, no los podemos de repente ver, no ocupa un lugar en el espacio. Necesitamos un cierto grado de razonamiento para entender que existe esto. Por eso ustedes deben saber más que nadie que en las primeras épocas cuando estuvo apareciendo los sistemas basados en computadora, para la gente era relativamente complicado entender el software. La gente seguía solamente a través del hardware. Pero ahí ya está bien, bastante clarito. Tenemos una primer característica. El software es un producto abstracto. Y obviamente eso nos hace entender que es algo distinto a lo que típicamente puede pasar en otros productos. Vamos a colocar otra característica también que es bonito comentarlo. Vamos a colocar así. Vamos a decirlo de esta manera. Por lo general, cualquier otro producto, sin hablar del software, cualquier otro producto, dice que presenta esta situación, es decir, se deteriora. Dicho de una manera mucho más corriente, se gasta. Hay productos que cuanto más lo usamos, más rápido se gastan. Y hay productos que inclusive sin usarlos, se pueden deteriorar, ¿no? Y eso, ¿qué entendemos por deteriorar? Deteriorar para nosotros es como que, dado un producto publicado o lanzado con ciertas características, con el transcurrir del tiempo, ya sea a cuestiones de uso o simplemente a cuestiones, por ejemplo, de medio ambiente, van degradándose dichas características. Y producto de este desgaste o esta degradación de estas características, ocurre una situación típica. ¿Cuál es? La de la renovación. Es decir, todo el tiempo estamos renovando. Esto nos conduce a una permanente renovación absolutamente de todos los productos que usamos. ¿O ustedes conocen algún producto que no se gasta? Parece que no hay, ¿no? O sea, todo se gasta. Algunos más, algunos menos, pero se gastan, se deterioran. Todos los productos tienen lo que se denomina un tiempo de vida útil. Y se asume que durante ese tiempo de vida útil, quien lo usa el producto debe tomar sus recaudos para que luego lo pueda reponer seguramente sin mayor inconveniente. Entonces, primera conclusión en este punto de acá es que todo producto hecho por el humano se deteriora, se gasta. Se puede gastar por el uso, se puede deteriorar también por el uso, inclusive sin usarlo se deteriora como tal por cuestiones ambientales. Un excesivo calor, humedad, etcétera, deteriora. Aquí, en el lado del software, ¿será que podemos decir que el software se deteriora o se gasta? Es como, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a decir que María Montaño
¿Será que María Montaño le puede decir a Robert Cristian Lujo, oye, Robert, no hagas correr mucho mi programa, se va a gastar? ¿Le puede decir algo así o no? No, ¿no? No, no usaría ese término, ingeniero. No, pues, no, o sea, no sé de Ya. qué estás hablando. No, no encaja, pues, no es apropiado. Pero también el software, si nosotros lo vemos, nosotros como humanos permanentemente estamos renovando software, ¿o no? ¿Sí? ¿No es cierto? Siempre estamos renovando software. Pero no le vamos a decir estamos renovando software porque se gastó. Entonces, ¿qué podríamos escribir aquí? O sea, algo de repente similar a esto, pero no en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasará con el software? El software, al igual que otros productos, tiene su tiempo de vida útil. El software, al igual que otro producto, precisa ser renovado. Ahora, ¿será que el software es eterno? No puede quedar obsoleto. A ver, está bien, Richard. A ver, hagamos un escenario. ¿Hace cuántos años que ustedes empezaron a hacer software más o menos? Algunos por lo menos 4 años, otros de repente un poco más se han estado programando desde más jóvenes, ¿no es? Vamos a suponer 5 años. Hace 5 años han empezado a hacer software. Si hoy día ustedes encuentran el primer programa que han hecho, el primer programa decente, digamos, ¿no? Que hubieran hecho hace 5 años. Si hoy lo sacan ese programa que lo hicieron hace 5 años, ¿cómo lo encuentran a ese software? ¿Será que está exactamente igual que hace 5 años? ¿O estará más gastado, más deteriorado? ¿Cómo lo encuentran? ¿No se imaginan? ¿Cómo lo encontrarían? ¿Igualito no es o no? Sí. ¿Sí? Va a estar igual. Y si de aquí a unos 15 años o 20 sacan para mostrárselo a sus hijos y decirle, mira, este es mi primer programa, ¿cómo estará? Va a estar igual. De aquí a unos 40, 50 años para mostrar al nieto, lo sacan y lo muestran, ¿va a seguir igual o no? Sí, va a seguir igual. Entonces, ¿será que es eterno? En ese sentido parece que sí, pues, ¿no? Sí. No hay por qué no lo fuera. Ahora, ¿qué ocurra en otro tipo de situaciones? Seguramente que sí, pues, ¿no? Puede ser que ya no, de acá a unos años, ya no haya la tecnología disponible para que su programa corra. Puede pasar, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Es como los backups. Hay gente que hace backups y solamente se asegura de guardar los datos, el backup, pero no guarda la infraestructura. También, por ejemplo, yo he tenido bastantes clientes que han tenido ese problema. Después de unos 10, 15 años traen sus datos y no hay software que hoy por hoy les pueda leer, digamos, ¿no? Soportar esa información y se complican. Entonces, ¿qué voy a decir? Convenientemente guardar también aquellas aplicaciones que sí podían leer de repente ese tipo de formato. Entonces, ¿qué quiero decir? Que evidentemente el software sí puede considerarse eterno. Y decir eterno es muchas cosas, ¿no? Sin embargo, va a depender mucho que también la infraestructura que se requiere para que ese software trabaje también debería permanecer de alguna manera funcional. Entonces, hace rato creo que era Richard, ¿no? Nos dijo una palabra que escribamos acá. ¿Qué decía acá Richard? Obsoleto. Eso está correcto, vamos a escribir eso. Nosotros sabemos que el software también debe ser renovado permanentemente. Sabemos que el software, si bien es cierto, no se deteriora, no se gasta, pero sí se hace obsoleto. Y cuando nosotros decimos que un producto, en este caso un software, es obsoleto, no necesariamente estamos diciendo que no sirve, ¿no? O que no funciona,
Obsoleto para nosotros significa que algo que está fuera de época, de contexto. Y eso pasa muy a menudo con el software. Por eso es que el software permanentemente tiene y precisa ser actualizado. El software es prácticamente como un ser vivo que evoluciona junto con su entorno donde trabaja, funciona. Si esto no pasa, el software se hace obsoleto. Y se puede hacer obsoleto por distintas razones. Se hace obsoleto porque de repente funcionalmente ya no cumple con lo que se requiere. Se hace obsoleto porque de repente la tecnología con la cual funciona nuestro software tiene muchas desventajas en comparación a la nueva tecnología que está llegando. Se hace obsoleto porque actualizarlo, este software, de repente sí es posible, pero termina siendo más caro que haciendo uno nuevo o comprando uno nuevo. El punto es que sí se hace obsoleto. Pero en ese sentido, vamos a decir, el software es obsoleto. El hecho de que se haga obsoleto lo condena a que muera. Un software muere cuando es reemplazado por otro software. Y ahí finaliza, llamémoslo así, su ciclo de vida, ¿no? Hay mucha gente que fácilmente migra, se actualiza con nuevas software. Hay otra gente que no. Por distintas razones permanece inclusive usando algunas aplicaciones obsoletas. Obsoletas desde el punto de vista tecnológico tal vez, pero desde el punto de vista funcional de repente sí funciona. Por ejemplo, han debido escuchar esas historias que hay aplicaciones de software que se han hecho hace unos 30, 40 años atrás y hoy por hoy se las siguen usando. Por más que se digan que es tecnológicamente obsoleta, sí, pero funcionan, hacen lo que tienen que hacer y de repente hasta mucha gente se sorprende que cómo es que lo hace para que funcione y están ahí. Un ejemplo grande que se comentaba, no sé si ya lo habrán actualizado, era un sistema de reservación de pasajes, de líneas aéreas. Allá estamos hablando todavía ya en Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, o sea, hay. El hecho de que sea obsoleto no necesariamente puede condenarlo a retirarlo a menos que tenga un reemplazo que sea mucho mejor. En el fondo, en síntesis, cuando un producto que no sea el software se deteriora, se gasta, reemplazamos, renovamos. Cuando un software no se deteriora, sino se hace obsoleto, también reemplazamos y renovamos. Veamos una más. Pongamos esta. Vamos a decir que todos los otros productos que no sean el software, para que estos productos existan, por lo general, son resultado de algún proceso de fabricación. ¿Okay? Así lo vamos a definir. Vamos a decir que todos los productos, por lo general, para que existan, son resultado de un proceso de fabricación. Ahora, si nosotros nos ponemos un poquito a comentar qué es lo que hace una fábrica, bueno, podríamos decir muchas cosas, pero si algo hay en común entre las cosas que hace una fábrica, es la transformación de materia prima, ¿no es? La fábrica por lo general hace eso. Es decir, aquí la fábrica, como elemento de entrada, la materia prima, hay un proceso que se le aplica y sale un producto terminado, de repente semi-acabado para acoplarse a otro. Y por otro lado, ¿será verdad que absolutamente todos los productos que hace el humano son resultado de transformar materia prima? No se pónganse a pensar, no, a ver, desde un celular, una ropa, un avión, un edificio, una puerta, todo eso. ¿Será que es resultado de transformar materia prima o no? Sí, ¿no? Sí. Todo eso es producto de la transformación de materia prima. Y para nosotros la materia prima
¿Dónde se genera, dónde se encuentra, quién la produce? Sí, nosotros fomentamos, sí, también la desmotivamos también, pero de modo general vamos a decir la naturaleza, ¿no? Es decir, no sé, en los ríos, en los cerros, cualquier parte del ambiente se encuentra materia prima. Y esa materia prima la usamos para generar productos. Hay una ley, me imagino que han debido ver en teoría general de sistemas, donde decían que el humano al final no ha hecho aparecer absolutamente nada nuevo en el mundo, pero tampoco ha hecho desaparecer. Todo lo que ha hecho es transformar. Y sí, ¿no? Tiene sentido. Ahora, entonces sí queda claro que cualquier producto hecho por el humano, incluyendo cosas pequeñas o grandes, son resultados de transformación de materia prima. Si nos agarramos de esa característica de una fábrica lo que hace es transformar materia prima. Aquí, en el lado del software, yo podría escribir que también el software se fabrica. De repente sí, ¿no? Pero si estamos haciendo referencia a que en una fábrica se transforma materia prima, ustedes, por ejemplo, para desarrollar software, ¿precisan de alguna materia prima? ¿Alguien usa materia prima para producir software? Nadie lo veo, sí. De repente hay alguien que hace algo y no nos enteramos. Porque hay cosas que no sé. Alguien va a decir, yo produzco Bitcoin y tengo que minar, no sé. Pero eso tiene que... Conceptualmente podría ser similar, pero obviamente cuando habla de mina, habla pues de tierra, ¿no? Ya sea en la montaña o abajo, donde corresponda. Que por cierto, hay mucha gente que en el ámbito de las criptomonedas están haciendo algún tipo de inversión, ¿no? Obviamente son a largo plazo. Entonces, alguien puede invertir con criptomonedas, comprando criptomonedas. Otro puede invertir en minar, ¿no es cierto? En producir. Pueden invertir en proyectos basados en criptomonedas. Pueden hacer varias cosas. Pero hay algo seguro, dice, ¿no? La teoría es si debes invertir aquello que estás dispuesto a perderlo, ¿no? Porque normalmente hay cosas muy que flotean por ahí, no están definidas. Entonces la pregunta era, ¿alguien usa alguna materia prima para producir software? No, ¿no es? ¿O alguien va, no sé, a los ríos o los bosques a traer algo para hacer software? No, no. Entonces estamos diciendo que para generar cualquier otro producto hecho por el humano se necesita materia prima. Pero para producir software no precisamos nada de la naturaleza. ¿Será tan así? Parece que sí, ¿no? Si fuera cierto eso, en vez de decir el software se fabrica, ¿qué pondría acá? Porque yo no voy a decir, ¿sabes qué? Voy a fabricar un software. Medio que no cuadra el término, ¿no? ¿Qué podríamos escribir? Construir un software lo puede hacer, pero normalmente la construcción a veces está mucho más asociada con las cosas físicas, ¿no? Desarrollar. ¿Qué dice Renato? Desarrollar. Sí, ¿no? Está bien, escribamos eso. Nosotros decimos el software se desarrolla. En vez de decir se fabrica o se construye el software, decimos se desarrolla. Y cuando usamos el término desarrollar,
hacemos referencia a que hay que seguir un proceso que nos va a conducir a llegar a obtener un producto que se va a llamar ese software. Ahora, ¿qué es ese proceso? Bueno, ese proceso por lo menos debería tener 4 actividades con nombres distintos, con secuencias diferentes. Eso ya dependerá de cómo lo hace. Pero debe quedar claro lo siguiente. Desarrollar software implica por lo menos 4 acciones. 1, entender el problema. ¿Qué es eso? Análisis. 2, encontrar soluciones. ¿Qué es eso? Diseño. 3, obviamente que tengo que escribir código. ¿Qué es eso? Implementación. Y 4, obviamente tengo que asegurarme que el producto mínimamente está correctamente hecho. ¿Y qué es eso? Pruebas. Entonces, cuando nosotros hablamos del término desarrollar, tenemos que dejar en claro eso, que estoy hablando de un proceso que me conduce a llegar a obtener un producto que se llama software. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Eso dependerá de la estrategia de desarrollo, de los métodos, metodologías que yo vaya a usar. Si nosotros buscamos, ahorita hay en Google o en el diccionario, buscan la palabra desarrollar, ¿será que en el diccionario dice es la acción de análisis, diseño, implementación y pruebas para producir software? ¿Será que dice así? No, no, porque el término desarrollar es un término adoptado por convención para hacer referencia, en este caso, al software. Entonces, fíjense, hasta acá nomás tenemos 3 características que de repente son similares, pero a su vez muy distintas, que lo convierten al software en algo muy particular. No es un producto más, ¿no? Y nosotros deberíamos entender. ¿Alguien más que se le ocurra alguna otra característica que quieran que comentemos? Que el software tiene límites o fronteras. ¿Qué dice Raúl? Que el software tiene límites o fronteras. ¿Tiene límites o no tiene? Sí, tiene. A ver, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, cuando estás desarrollando algo, usualmente tenés, digamos, ciertas funcionalidades y solamente abarca eso, ¿no? Tiene que ser algo más específico. Por Bueno, eso sí, que- ¿no? Bien, a ver, vamos con otro. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Qué les parece esta otra situación? A ver, por un momento imagínense que somos carpinteros. Y viene un cliente y nos encarga una silla. Es decir, que le construyamos una silla. Nos trae las especificaciones de la silla. Es decir, el tipo de material que quiere, la forma, las dimensiones, etc. Luego, me va a decir, me va a solicitar que me diga cuánto va a costar, ¿no? Cuánto cuesta y en qué tiempo lo vas a entregar, me va a preguntar. Y obviamente nosotros le vamos a dar una respuesta. Ahora supónganse que en vez de venir un cliente, vienen 1000 al carpintero, 1000 clientes. Pero resulta que estos 1000 clientes, por alguna casualidad, requieren exactamente el mismo tipo de silla. En todo sentido. Entonces, la pregunta es, hacer una silla a un cliente versus hacer 1000 sillas, una para cada un cliente, es decir, para 1000 clientes. Desde el punto de vista de costo, de tiempo, de esfuerzo, ¿es igual o es distinto? Hacer una silla versus hacer 1000 sillas. ¿Cómo lo ven? Es diferente, ¿no? Sí, claro, pues. Nunca va a ser lo mismo hacer una silla para un cliente que hacer para 1000 clientes. En el software pasa eso. Es decir, fíjense, en el software, ¿cómo sería? Viene un cliente y me solicita que le desarrolle un determinado software, me hace conocer sus características
Y al igual que en otro caso, me va a solicitar que le entregue respuesta de costo, de tiempo de entrega. Ahora, vamos a suponer que vienen 1000 clientes. Y por alguna razón también esos 1000 clientes requieren exactamente el mismo software. La pregunta es la misma, ¿no? Hacer un software para un solo cliente versus hacer el software que al final ocupen 1000 clientes, desde el punto de vista de tiempo, costo y esfuerzo, ¿es lo mismo o es diferente? Lo mismo. Sí, ¿no? O sea, no hay por qué tendría que ser más, ¿no? ¿Sí? Hacer un software para un cliente o para 1000 clientes que necesitan exactamente el mismo software, para nosotros como desarrolladores no va a significar ni un minuto más de trabajo. Y por lo tanto no va a costar más. ¿No ves? ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Cómo lo ven? Pues al final, fíjense, vayamos al ejemplo de la silla. Nos pidió 1000 sillas y ya hemos entregado hemos construido las 1000 sillas y lo hemos entregado al cliente y que está todo bien. Pero resulta que aparece un cliente de esos rezagado. Es decir, aparece el cliente 1001, dice, después que hemos entregado todas las sillas, aparece y dice, yo también quiero una silla. Para ese cliente 1001, ¿tenemos que volver a hacer la silla o no? Sí, ¿no? Hay que volver a hacer la silla. En el caso del software pasará lo mismo. Imagínense, nos han pedido para 1000 clientes y nosotros hemos desarrollado y se lo hemos entregado. Luego aparece un cliente 1001 por ahí y dice, yo también quiero, y habrá que volver a hacer el software. No, ¿no? Y toda esa situación, ¿cómo la ves? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué opinión les merece? Porque es real, no es mentira, es verdad, es así. A ver, escuchemos a Saonero Salas. ¿Quién es Saonero? No está, creo, ¿no? Bueno, lo vamos a retirar. A ver, vamos con Marco Choque. Choque Marco. Creo que tampoco está. Rosario Zambrana. Rosario. Creo que se durmieron, ¿no? Por eso lo apagan su cámara. No sé qué acontece, cuántas horas. Echémosle a ver a Soledad Varea. Soledad. Tampoco. Giovanni Dantra. ¿Qué dice Giovanni? No lo escucho. Yo pienso que es una ventaja, ¿no? Es una ventaja, ¿no? Sí. Sí, pues no tiene que ser. Pero ¿saben qué? Aquí hay algo interesante. Claro que por donde quiera que uno lo mire, suena pues buenísimo. Pero la teoría dice, y la práctica lo demuestra, que esto que parece bueno se convierte en una especie de handicap, es decir, que al final podría terminar siendo negativo para nosotros de esta forma. Si nosotros desarrollamos una aplicación de software que solamente le sirve a un cliente y a nadie más, pónganle que a nadie más le sirve porque tiene características muy particulares. Si eso pasara, ¿cuál sería la desventaja? O no habría ninguna desventaja en algo como eso. O sea, hacer una aplicación de software que solo le sirva a un cliente. O sea, no va a haber más. Por alguna razón no va a haber otro cliente más que le pueda interesar este software. En una situación como esa, ¿cuál sería
situación desventajosa que tendríamos o no habría ninguna? El costo, Costo. ingeniero, ¿Qué pasaría con el costo? sería muy caro para una sola persona. Sí, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre seguramente porque así sea el software que le sirva a una persona o le sirva a 10,000 personas, el proceso que yo voy a aplicar seguramente va a ser el mismo, pues, ¿no? Me va a demorar el mismo tiempo, el mismo refuerzo. Por eso es que la conclusión dice que producir software es caro. Y si ustedes se dan cuenta, sí es verdad. Por eso es que normalmente cuando usamos el ejemplo más clásico, que ustedes también, yo estoy seguro que a esta altura de su vida lo pueden confirmar esta situación. Imagínense una aplicación para un colegio. Un sistema de información, no sé, hoy le dicen sistema de gestión empresarial, pero bueno, un sistema del ámbito académico en la parte de administración. Que tiene todo, ¿no? Desde registro de alumnos, notas, asistencia, planilla, manejo de tareas, agendas y todas esas cosas. Una aplicación completa. Si nos encargarían de desarrollar una aplicación como esa, yo estoy seguro que no les tomaría menos de 10 meses hacerlo, trabajando por lo menos con 5 personas a tiempo completo. Para que esa aplicación esté, llamémosla, completa. Ahora, pongámosle el número. No sé, el sueldo promedio de cualquier desarrollador hoy por hoy, ¿cuánto es? Pongámosle $1,000, que vamos a ocuparlo, una parte de esos $1,000 que va a ser su sueldo y la otra parte de esos $1,000 va a ser para la infraestructura que él usa, ¿no? Desde equipo, infraestructura, etc. Desde el punto es que nos cuesta $1,000 por cabeza cada uno. Ahora, si son 5 los integrantes de mi equipo que van a trabajar durante 10 meses, ¿cuánto costaría? ¿Cuál es el costo? Así, de esa forma sería fácilmente $50,000, ¿no ve? Sí. Ahora, Aproximadamente, ingeniero. sí, ahora fíjense, ¿habrá un colegio que quiera pagar $50,000 por una aplicación? Difícil, ¿no? O sea, difícil. Pero ese es su costo de producción. Por eso es que nosotros cuando desarrollamos software, siempre tenemos que mirar un mercado. Un mercado, por más pequeño que lo sea, pero un mercado sobre el cual nosotros podamos desglosar, prorratear los costos de producción. ¿Por qué? Porque producir software es caro. Es bastante caro el sector. Y tiene sus cosas muy particulares el software, que más adelante también vamos a comentar algunos detallecitos que en el ámbito de la ingeniería de software se presentan. Pero, como ven, hay cosas que son muy particulares en el caso del software. Sabemos también que tiene otras características que podrían ser ventajosas, como el caso del mercado. El mercado para el software podría ser relativamente global. En cambio, el mercado para otro tipo de productos podría estar fuertemente limitado por las distintas características, principalmente porque son de repente productos físicos. En el caso del software, fácilmente podemos nosotros pensar, no necesariamente lograrlo, pero podemos pensar, proyectar en construir una aplicación que abarque el globo, el mundo. Y de hecho, hoy lo vemos. ¿Cuántas aplicaciones lo vemos que funcionan de esa manera? ¿Sí? Y muchas de estas empresas, inclusive, a veces ni siquiera necesitan tener presencia física en, en estos lugares, pero están ahí los negocios.
Entonces es un mundo muy particular el caso del software, incluyendo la parte de vender. Yo cuando quiero comprar, no sé, un auto, por ejemplo, tengo la oportunidad de verlo, tocarlo, inclusive manejarlo y puedo tener la seguridad de que lo que estoy comprando es relativamente bueno. En el caso del software, a veces eso no es posible. ¿Cómo puede experimentar un usuario con lo que va a comprar? Están las versiones de 30 días, las trial o demo, sí. Pero las funciones, las aplicaciones de software en versiones trial o demo, solo son aplicables cuando las aplicaciones son pequeñas. Pero cuando los sistemas son grandes, ¿qué van a hacer en 30 días? No van a hacer nada. Y para estar seguros tendrían que cargar una gran cantidad de datos, y cargar esa gran cantidad de datos demandaría demasiado esfuerzo. También es mucho más complicado, muchas veces, esta parte, ¿no?, de la comercialización, el soporte. Entonces sí, el software es un producto muy particular en nuestro mundo. Bien, esperen un ratito. Vamos a entrar a la plataforma. Anoten la siguiente tarea. Voy a crear una actividad en la plataforma que es una tarea. Esta tarea lo van a entregar el día lunes 11. Tenemos lunes 11 de abril. La hora 15:15. Lo van a publicar en un solo archivo en formato PDF. ¿Qué van a hacer? Van a buscar en internet exactamente en el... Aquí lo voy a buscar. Van a entrar al sitio web de la acm.org. Y ahí van a conseguir lo que se denomina el código de ética del ingeniero de software. Lo van a encontrar ahí en acm.org. Ustedes entienden y comprenden, como ya habíamos comentado en la clase pasada, que el profesional en el software es el ingeniero de software. Y parte de ser profesional, más allá del conocimiento técnico y cosas por el estilo, también es preciso y necesario el cumplimiento con un nivel de ética aceptable dentro del ámbito profesional. Ustedes van a ver que en todos los gremios, sean médicos, contadores,
Hay instituciones como, por ejemplo, los colegios, ¿no? Colegios de ingenieros, colegios de abogados. Y dentro de ellos existe el Tribunal de Honor. Y en el Tribunal de Honor, por ejemplo, entre las cosas que hacen es justamente asegurar que los afiliados a dicho colegio, más allá de que sean gente calificada de un punto de vista técnico, también se espera que éticamente puedan cumplir de forma correcta con su función. Ustedes saben, por ejemplo, que los médicos, ¿no es cierto?, se les espera, se les reclama muchas veces un código de ética igual a los abogados. Por ejemplo, hay abogados que no pueden dar a conocer lo que su cliente les confiesa o les cuenta. Algo parecido también, obviamente, hay en el ámbito de la ingeniería de software. Entonces, lo consiguen eso, lo revisan, lo leen y sobre todo empiecen a aplicarlo. Inclusive lo van a encontrar en dos versiones: el código de ética del ingeniero de software profesional y el código de ética del ingeniero de software estudiante. Lo revisan, lo publican ahí en la plataforma y lo más importante es que empiecen a aplicarlo dentro de su vida como ingenieros de software. ¿Ok? Bien, jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.